Y hoy nos corresponde la porción, vamos a predicar en la porción que va de los versículos 5 hasta los versículos número 10. Primera de Juan, capítulo 1, de los versículos 5 al versículo número 10. La primera epístola del apóstol San Juan. Cuando lo tengas, ponte de pie, vamos a darle respeto a la palabra de Dios. Primera epístola de Juan, en el capítulo número 5, en el capítulo número 1, y del versículo número 5, ¿verdad?, al versículo número 10. Si tú lo tienes, dime un fuerte amén, por favor. Amén. Estamos en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios, que dice, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mira lo que dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que dice no está en nosotros. Versículo 9 es el versículo neurálgico de esta porción y vamos a leerlo todo a la voz de 3. 2 y 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, escúchame algo. Uno de los temas más importantes y recurrentes desde Génesis a Apocalipsis es uno solo, que Dios quiere lidiar, y Dios quiere que los seres humanos y sobre todo los creyentes podamos aprender. Es el eterno tema de la obediencia. Yo quiero predicar este apartado bajo el tema la prueba de la obediencia. El apóstol Juan va a presentar una serie de argumentos circulares para poder mostrarnos de alguna manera que debemos ser obedientes a Dios y que Dios demanda de cada ser humano y de cada creyente, manda que podamos ser obedientes. Ven conmigo, por favor. ¿Qué problema con la obediencia tenemos nosotros? Escúchame, no es una situación de los niños. Tenemos un problema con obedecer a Dios. Y Dios quiere que tú y yo lo podamos reconocer. Estas pruebas Juan las trae para poder mostrarnos con toda claridad de que Dios está en lo correcto y tú y yo estamos en lo incorrecto. Y a menos que no nos arrepentamos, hermanos, Dios quiere ajustar cuentas con nosotros y quiere que seamos creyentes, obedientes a Él y a su palabra. ¿Cuántos saben que necesitamos a ese Dios? Amén. ¿Cuántos saben que necesitamos a Cristo en nuestras vidas? Hermanos, venga, tenemos que obedecer al Señor. De lo contrario, vamos a llevar mucho palo en el camino. Ya estamos llevando mucho palo en esta vida y hemos llevado mucho palo en esta vida. No me dejes solo, yo no creo que yo sea solito. Pidámosle a Dios que nos ayude a obedecer. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento, Dios. Permite que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Que en la disertación de ella dame claridad, dame sagacidad, Señor. Lléname del poder de tu Espíritu para que puedas hablar a tus hijos, Señor, y que nos hables. Y que tu palabra, Señor, haga un surco en nuestros corazones, Señor. Señor Jesucristo, ven pronto, Dios mío, ven y enséñanos las lecciones que debemos aprender. Tu nombre sea glorificado por siempre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento ahí donde están mis hermanos. Pueden tomar asiento. Mira, los creyentes, permítanme avanzar con mis notas introductorias. Y es que los creyentes, mis hermanos, olvidan el hecho de que hemos recibido una naturaleza nueva, hablando de nuestro nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús, como habla primera de Pedro, dice que hemos sido nacidos de una naturaleza y hemos sido participantes de la naturaleza de Dios. Es decir, que lo de Dios está dentro de nosotros. Dios habita en el creyente. Dios habita en toda aquella persona que la ha invocado. Dios habita en nuestra naturaleza, pero hay una advertencia para nosotros en esta tarde, y es que
el hecho de que hemos nacido de nuevo, que un día colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, no significa necesariamente que esa manera, de esa inclinación al mal que tenemos por lo general como seres humanos, algunos le llaman naturaleza pecaminosa, el término no está en la Biblia. Sin embargo, esa inclinación que tenemos por lo general de decantarnos por lo incorrecto, de obsesionarnos por aquellas cosas a las que Dios dice, caca, no se debe tocar, no se debe hacer. Es prohibido el poder transitar ciertos caminos que a la verdad terminarán destruyendo y afligiendo a nuestra alma. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos sufrido los embates de malas decisiones en la vida. Así que esa inclinación al mal que el apóstol Pablo habla a la altura del capítulo número 7 de Romanos, que el apóstol Pablo dice, porque lo bueno que quiero hacer no hago, pero lo malo que no quiero hacer, dice Pablo, eso es lo que termino haciendo. Y dice Pablo, y hay una ley en mi mente que se revela contra la ley de mis miembros, dice Pablo, y que me lleva cautivo al pecado. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Finalmente, en sus conclusiones, el apóstol Pablo, a la altura del capítulo 7, dice, y hay una ley, que el mal mora en mí, el mal mora en mí. Es decir, esa inclinación que tenemos de hacer lo que es incorrecto. Ahora, la advertencia se suscita en el hecho, mis hermanos, de que hemos ahora sido participantes de la naturaleza de Dios y por lo tanto pensamos que ya estamos libres del pecado, y no es de esa manera. No estamos libres del pecado. No se elimina la naturaleza o la inclinación por lo general a hacer el mal. Por lo tanto, convivimos básicamente con esa naturaleza divina, con eso de Dios, que gloria al Señor que está en nosotros, pero por otro lado tenemos esa inclinación a lo pecaminoso, a lo que es del mundo, a lo que Juan en el capítulo 2 va a llamar todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Necesitamos reconocer que estamos en un campo de batalla y es el mundo. Y es un campo que está minado por completo del pecado que quiere destruirnos, que quiere seducirnos, que quiere tentarnos, que quiere devorarnos como una presa por completo. Dios quiere que como creyentes entendamos esa realidad. Sin embargo, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas es real. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas. Ahora el mundo tiene un significado por completo diferente. Hoy podemos ver las cosas con los lentes de Dios, y por cuanto podemos ver las cosas con los lentes de Dios, en nosotros verdaderamente no se cumple aquello, lo que el profeta Isaías dijo: ¡ay de quienes a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno! Nosotros podemos ver con claridad, ¿verdad? Y podemos saber exactamente qué es lo que es pecaminoso y qué es lo que no es pecaminoso. Sin embargo, Cristo ha hecho una transformación plena, completa, que se puede palpar, una nueva criatura. Sin embargo, esa vieja naturaleza que tiene su origen en el pensamiento, que tiene su origen en el aspecto físico, lucha contra la naturaleza que hemos recibido de Dios, mis hermanos, como dice Gálatas capítulo 5. Estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisiera, no satisfagas los deseos de la carne. La expresión carne no se refiere necesariamente al cuerpo, tiene que ver con esa naturaleza inclinada a hacer lo pecaminoso, lo que es malo. Pastor, lo malo gusta. Sí, lo malo gusta a la persona. Si no, la gente no pecara. Lo malo gusta. Y queremos decantarnos por ese pecado. Escúchame algo. Dios quiere colocar cadenas en nuestros pies. Dios quiere colocar un muro en nuestros ojos, en nuestras manos, para que no palpemos, para que no hagamos aquellas cosas que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Dios no quiere que veamos cosas. Dios no quiere que toquemos cosas. ¿Y por qué, pastor? Hermano, es interesante en el concepto antiguo testamentario que cuando hubo la consagración de los sacerdotes, ¿sabes qué mandó Dios a Moisés? Le dijo Moisés: toma la sangre de los animales, parte, sacrifica a los animales y toma su sangre, y a los sacerdotes ponle sangre en las vestiduras, ponle sangre en la punta de las orejas, ponle sangre en el pulgar de los dedos y en el pulgar de los pies. ¿Sabes que esto es una forma simbólica de limpieza? Habían tres elementos principales de limpieza en el Antiguo Testamento, que era la sangre, el agua y el fuego. De manera que la sangre es un elemento de poder limpiar. ¿Esto qué significa todo este simbolismo? Escúchame algo, Dios quiere limpiarnos por completo, hermanos.
Dios quiere que tú y yo podamos pasar por un proceso de desintoxicación. ¿Sabes que la iglesia es un hospital y Dios quiere de alguna manera desintoxicarnos? Escúchame, hermano, no hay ninguna clase de disciplina, no hay alcohólicos anónimos, no hay ninguna forma de medicina, de psiquiatría, no hay forma de psicología. Hoy tenemos pastores psicólogos, pastores psiquiatras. No hay forma disciplinaria, no hay ninguna serie de reglamentos establecidos por el hombre que pueda controlar esa naturaleza y esa inclinación que tenemos hacia el mal. Pablo en el capítulo 7 ha descrito esta situación. Él dice, yo estoy luchando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando llega el capítulo 8, ¿sabe qué dice Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo el Espíritu de Dios puede capacitarnos para hacer morir la vieja naturaleza y producir en nosotros el fruto del Espíritu. Convertirnos verdaderamente, escúchame, en una nueva criatura. Eso fue lo que ocurrió un día en tu vida y en mi vida, cuando el Santo Espíritu de Dios tomó nuestro corazón, tomó nuestra mente y comenzó a cambiar las cosas. Eso no es. Ahora comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Ahora podemos identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Escúchame, hermano, Pablo en Colosenses capítulo 3 dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, malos deseos, bajo el fruto de la carne, ¿qué es? Celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. El Espíritu hace, mis hermanos, la vida espiritual propiamente hace que esos deseos puedan aplacarse y puedan morir. Nuestra experiencia frecuente con el pecado nos ha mostrado que estamos muchas veces fracasados. Así que a veces el encubrimiento sea una opción para lidiar con el pecado. Esta mañana en la iglesia principal del fraile tenía una puerta y les graficaba a los hermanos y lo podemos de alguna manera graficar, que es como que tomo el pecado, aparte del ventilador de negro, tomo el pecado literalmente, mis hermanos, y quiero lidiar la manera que cometemos por lo general de lidiar con el pecado. Es que tomo el pecado, abro la puerta y quiero lidiar de esta manera con el pecado. Respondo y digo, no, yo no tengo pecado de ninguna manera. Y esa es la forma que por lo general los seres humanos lidiamos con el pecado. Y aquí es cuando voy aterrizando en el contexto de los versículos del 5 al 10, mis hermanos. Porque vamos a ver que el apóstol Juan va a eliminar esa acción. Juan va a decir, ya basta de poder vivir la vida escondiendo el pecado y cerrando la puerta para que nadie pueda ver que estamos pecando. Lamentablemente, mis hermanos, somos de esa manera. Queremos esconder el pecado. Juan sabía esto y lo elimina como una opción desde el principio de los versículos 5 al 10. Juan, mis hermanos, nos va a dar, por lo menos en estos versículos, dos alternativas fundamentales para poder lidiar con tu pecado y con mi pecado. ¿Y sabes cuál es? Se llama la confesión. Dios quiere que tú y yo podamos confesar nuestro pecado. Y mira cómo lo va a hacer Juan. Una serie de argumentos circulares que va a decir Juan de la siguiente manera. Dios es luz, amor y verdad. El que anda en luz, anda en amor y anda en verdad. Si andas en verdad, vamos para atrás. Andas en amor y andas en luz. No está despegado. Es un argumento totalmente circular que no se despegan. El razonamiento lógico a través de los 5 capítulos de esta carta, Juan va a decir amor, luz y verdad. Verdad, amor y luz. Amor, luz y verdad. Y mira cómo lo introduce. Versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído, dice Juan, que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje que dice Juan? Dios, ¿qué dice? Dios es luz. Y vamos a ver que Juan va a hablar acerca de la prueba de nuestra obediencia. Juan nos presenta la imagen de la luz. Dios es luz, Satanás es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Cristo dijo, el príncipe de la potestad de las tinieblas viene por mí. Satanás es tinieblas. Esta es la forma metafórica que va a establecer Juan para poder mostrarnos el camino hacia la santidad y a la virtud. Y Juan nos va a decir, Dios es luz.
Y debemos entender que estas son metáforas, mis hermanos, antagónicas, que de alguna manera nos enseñan con toda claridad que la luz es un sinónimo de la vida con Dios. La luz es un sinónimo de la comunión con Dios. ¿Ves que vivimos en un mundo meramente místico? ¿Verdad que cuando todos los que vamos a nuestro trabajo, yo recuerdo cuando no estaba dedicado a la obra por completo, las personas por lo general le dicen a los creyentes, en ti hay una luz. Sí, ¿verdad? En ti hay como una luz. ¿A qué se están refiriendo? Se están refiriendo a una vida que emana la santidad y la vida pura del Señor. La vida pura del Señor. Así que Juan va a dar dos alternativas positivas. Número uno, va a ser la confesión del pecado. Y no nos deja otra que triunfar sobre el pecado. Tercera lección del discipulado. Victoria sobre el pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que a veces no tenemos victoria contra el pecado? Obedecer a Dios es andar en luz. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Obedecer a Dios, mis hermanos, es andar en luz. Desobedecerle es andar en tinieblas. Debemos tener presente, mis hermanos, que cuando hablamos de tener comunión con Dios, mis hermanos, es una cuestión de luz y es una cuestión de tinieblas. Escúchame algo, vamos a ver dentro de un momento que los maestros agnósticos comenzaban a decir que la luz era el conocimiento. No tiene nada que ver con conocimiento. Tiene que ver con una vida totalmente ética y una vida totalmente moral. Una persona que anda en luz es una persona que vive lejos del pecado. Una persona que anda en tinieblas es una persona que vive entregada por completo al pecado. ¿Te recuerdas lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno y la luz que está en ti es luz, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si la luz que hay en tu cuerpo es tinieblas, dice Jesús, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? Va a estar lleno de tinieblas. La comunión tiene que ver, mis hermanos, con vivir y caminar con Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. Y yo quiero que todos acá no me respondan, que tú y yo nos podamos hacer básicamente esta pregunta. Escúchame, esto es para cada uno de nosotros. Y no te pierdas este punto crucial del mensaje, porque es importante que todos nosotros nos podamos preguntar esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este lugar, no me respondas por favor, cuántos de los que estamos acá podemos decir que tenemos una sintonía y una comunión con Dios? Pastor, ¿qué es tener una comunión de Dios? Le decía a los hermanos esta mañana, ojalá que alguno de los que estamos acá no sea que hayamos venido a leer la Biblia cuando la leímos para poder predicar el mensaje. ¿Qué significa, pastor, tener comunión con Dios? Tiene que ver con ese aspecto, hermanos, tiene que ver con ese aspecto en la que yo tengo una búsqueda a través de toda la semana de leer su palabra, de cantar salmos a su nombre, de vivir una vida con Dios, de confesar aún el pecado, de caer y levantarnos y decir, Señor, ayúdame a vivir, Señor, una vida limpia, una vida santa delante de ti, mis hermanos. Así que la comunión tiene que ver una vida de tratar de acercarnos de alguna u otra manera, mis hermanos, a Dios. Sin embargo, la condición es una cosa totalmente diferente. Una cosa es la comunión y otra cosa es la condición de hijos. Es un asunto de vida y de muerte. Escúchame, la comunión es una situación de sintonía, en tanto que la condición tiene que ver con un asunto de vida y de muerte. ¿Y cómo lo podemos saber, pastor? Bueno, a la altura de los versículos 3 y versículo 4, capítulo 5 y versículo 11 y versículo 12, Juan va a decir, por ejemplo, es decir, que si tú y yo no andamos en luz, amor y verdad, en este argumento circular, Juan va a decir, el que no ama a su hermano, ¿te das cuenta que es una condición de vida y muerte? La condición es una situación de vida y muerte. Dice, el que no ama a su hermano es un homicida. ¡Wow! Vamos a ver que Juan destaca que es posible que las personas digan que están en la luz y sin embargo vivan en tinieblas. Versículo 6, mira lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él. Estoy en el versículo 6, ¿lo ves conmigo? Si decimos que tenemos comunión con Él. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy un cristiano. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿y qué dice?
y no practicamos la verdad. Recuerda que esto no es un asunto, mis hermanos, de conocimiento, es un asunto ético y moral. Los falsos maestros agnósticos aseveraban que la luz se refería al conocimiento, pero Juan afirma que también se trata de pureza ética y moral. Este es el argumento circular, es una introducción de una oración condicional de tercera clase en griego. ¿Qué significa esto, pastor? El versículo 6 comienza diciendo, si decimos, es decir, si decimos. Esto es una consecuencia lógica de tercera clase, una oración, mis hermanos, de tercera clase que dice, es decir, es una situación lógica. Si digo esto, va a haber una consecuencia lógica de eso que yo digo. Ese es el argumento de Juan. Mira conmigo. Él dice en el verso 6, si decimos, por ejemplo, ¿qué es lo que decimos? Que tenemos comunión con Él. La consecuencia lógica, ¿cuál va a ser? Si dices que tienes comunión con Él, pero andas en tinieblas, ¿cuál es la consecuencia lógica? No practicamos la verdad. Tremendo. El texto es un argumento devastador de que dice Juan. Juan viene para darnos la prueba de nuestra obediencia, para poder mostrarnos que no es simplemente decir palabras, es poder vivir la vida cristiana. Además, aquí tenemos, mis hermanos, una de las aclaraciones más sencillas y más profundas y más prácticas que podemos conseguir en todo el Nuevo Testamento. Pastor, ¿y para cuándo la teología? ¿Y para cuándo, pastor, los idiomas hebreos y los idiomas griegos? ¿Y cuándo nos enseña el libro de Apocalipsis? Y vamos a ver la historia. No. Hay una teología sencilla aquí. Juan dice, tenemos un mensaje y queremos anunciarlo. ¿Cuál es el mensaje? Vivan vidas obedientes. Dios es luz. Más adelante va a decir, Dios es amor. Eso no tiene mucha teología. No tiene mucha profundidad. Juan viene para desarmar nuestros argumentos carnales y decirnos, mira, escúchame algo, Dios es luz. Si tú y yo decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Esto es sencillito, vivan una vida de luz. ¿Qué situación, hermanos, con la obediencia en nuestras vidas? ¿Por qué no queremos vivir en luz? Es una declaración sencilla, pero profunda. No solamente eso, si es una declaración de la deidad de Dios. Dios es luz. ¿Qué más dice la Biblia? Dios es amor, capítulo 4, a la altura del capítulo 4, versículo 8 al 16 y 16. Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu, Juan 4, 24. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el texto? Debe reflejar el creyente el carácter de Dios. Escúchame algo. Dios es un Dios inmutable, es parte de su ser. Te hago una pregunta. ¿Dios puede dejar de ser luz? ¿Dios puede dejar de ser amor en alguna manera? Dios dice, hermanos, por ejemplo, no hago excepción de personas de ninguna manera. ¿Pero sabe qué dice el hombre? No, Dios hace excepción de personas. Dios es inmutable en su ser, mis hermanos. En lo absoluto, Dios no puede mentir. Dios no puede dejar de amar, pero el ser humano dice, Dios deja de amar. Es tan sencillo como que Dios dice, yo no hago excepción de personas. El ser humano dice, Dios hace excepción de personas. A uno les da gracia, a otros no les dispensa gracia. Eso no es lo que enseña la Biblia, perdóname. Capítulo 5 y versículo 12, mira lo que dice. Tan sencillo como eso. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice el capítulo 5 de Primera de Juan y versículo 12? ¿Qué es lo que dice? El capítulo 5 de la misma epístola donde estamos, en el versículo 12, ¿qué es lo que dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. Es tan sencillo como eso. El que no tiene al Hijo, ¿qué dice? No tiene la vida. O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo. Entonces, en esta situación, ¿quién miente? ¿Miente Dios o mienten los seres humanos? Los seres humanos mienten. Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu. Eso es inmutable, eso es incambiable de ninguna manera. Escúchame algo, Dios espera que los creyentes sean luz. Dios espera que tú y yo podamos vivir en la luz. Jesús dijo en 5:14 de Juan, de Mateo, vosotros sois luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esta vida de transformación continúa transformándose en el amor, en la luz, en el perdón, la pureza. Y es una de las evidencias de la verdadera conversión. Mira conmigo por aquí, por favor.
Juan nos está mostrando la prueba de un verdadero convertido. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué hace la sangre de Jesucristo su Hijo? Nos limpia, escúchame hermano, de todo pecado en lo absoluto. La sangre de Cristo, la comunión con Dios, mis hermanos. Si andamos en luz, vamos a estar en comunión, dice Juan. En Dios no existe ninguna oscuridad. Aquí tenemos un negativo doble para dar un énfasis en una afirmación, mis hermanos, acerca del carácter santo e inmutable del Señor. Dice 1 Timoteo 6:16, dice, al único, al inmortal que habita. ¿Sabes dónde habita Dios? Dice, quien habita en la luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno, dice la Escritura. Amén. Dios habita en la luz y Él espera que tú y yo caminemos en luz. Vaya pastor, qué difícil. Vaya pastor, sí, qué difícil caminar en obediencia. Qué difícil caminar, mis hermanos, en una situación en la que Dios nos está llamando a que podamos vivir una vida de luz. El que camina en obediencia, camina en luz. Este es el argumento de Juan. El que no camina en obediencia, camina en tinieblas. Eso es todo el argumento de Juan. Dios es luz, mis hermanos, y no hay oscuridad, y sus hijos deben ser como el Señor es luz. Debemos ser pequeñas antorchas. Yo lo he colocado este segundo apartado, mis hermanos, como los 4 mentirosos. ¿Quién quiere ver los 4 mentirosos? 4 mentiras que podemos ver. ¿Y cuáles son? Mentimos respecto a nuestra comunión. Decimos que tenemos comunión, pero andamos en tiniebla. No puede ser de esa manera. Versículo 6 y versículo 7. Segundo aspecto. Mentimos respecto a nuestra naturaleza si decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice Juan? Si decimos que no, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a ver un poco más adelante que David en el Salmo 51 dice, y aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No significa que heredamos la culpa de la culpa de la culpa de la culpa. No, es la inclinación de esa naturaleza pecaminosa de hacer el mal en la cual nacemos. Pero nosotros decimos, no, yo no tengo pecado. ¿Y dónde está el pecado? Claro, está metido allá. El pecado está metido allá y nosotros no queremos sacar el pecado a la luz. Y Juan nos está diciendo, mira, escúchame algo, tienes pecado. ¿Cuántos saben que tenemos pecado todo? Comenzando con este que está aquí, te lo soy con toda sinceridad. Pero nosotros no queremos lidiar. Juan dice, escúchame, esta opción de esconderlo, esta opción no vale. Esa opción no vale, papá, tienes que sacar el pecado. Tienes que sacar el pecado y tienes que permitir lidiar con ese pecado. Pero por lo general en la vida, ¿sabes cómo vivimos? Con el pecado ahí metido, en el pecho y en el alma. Es verdad, nuestros seres más cercanos de alguna manera posiblemente no lo verán, pero ¿sabes quién puede ver? Aquel que tiene los ojos con fuego bruñido, dice la Escritura. Aquel que todo lo escudriña y aún lo profundo del ser humano. Él puede ver tu pecado y mi pecado por completo. Aunque tú y yo lo escondamos, aunque tú y yo lo encerremos, de alguna manera Dios puede mirarnos. Mentimos, tercero, respecto a nuestras obras, diciendo que no hemos pecado. Mentimos. No, yo no he cometido pecado alguno. No, todos hemos pecado. El cuarto mentiroso es que mentimos respecto a nuestra obediencia, diciendo que hemos guardado sus mandamientos cuando no lo hemos hecho. ¿Te recuerdas Saúl? ¿Cuántos se recuerdan de Saúl? ¿Qué le había dicho? ¿Qué había dicho el mandato? ¿Qué había dicho Dios a Saúl? ¿Qué le dijo? Cuando iba a pelear, creo que contra Amalek, si no me equivoco. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Mata todo, haz un exterminio, niño, vaca, todo, mata todo. No voy a entrar en el tema del por qué la situación de la guerra en el Antiguo Testamento, eso tiene su respuesta teológica. Pero Dios le dijo a Saúl, mata todo. ¿Y qué hizo Saúl? Cuando llegó al lugar, vio a las vaquitas, vio a los toritos, a los becerritos, los vio gorditos, y dijo, no, esto es para Jehová, vamos a dárselo ahí de paso a Jehová. Es la misma situación de esconder el pecado. No, esto es para Dios.
No, Dios, pastor, Dios me entiende, Dios entiende mi corazón, Él sabe lo que hay en mi corazón, yo me porto así porque Dios me entiende. No, Dios no te entiende ni a ti ni me entiende a mí. Él simplemente dice que eres luz y no quiere que tú y yo andemos en tiniebla. Y Saúl dijo, no. Y cuando llegó el profeta, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. ¿No entiendes que es más importante la obediencia que qué? Que los... No, pero es que ese torito era para Dios. No entiende algo, Saúl. Debes obedecer a Dios. Es más importante la obediencia que el sacrificio. Sí, pero el animal era para presentarlo en el tabernáculo, porque todavía no había templo. No. ¿Qué te dijo Dios? Mata todo. No, pero el torito, no, mata todo. ¿Qué le dijo el profeta? Locamente has hecho. Es más importante la obediencia que los sacrificios. Los cristianos pecan, pero esto, mis hermanos, no quiere decir que necesitamos de alguna manera salvarnos otra vez y totalmente. La Biblia, Dios espera en estos versículos que tú y yo podamos confesar nuestros pecados. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto le llamamos la primera forma. Cuando venimos a Cristo le llamamos la metanoia, el cambio de mente y cambio de corazón. Cuando nosotros vimos a Cristo, como cantábamos hoy, ¿verdad? Hermosamente, Cristo murió por tus pecados y murió por mis pecados. Y cuando nosotros le miramos a Él clavado, ensangrentado, muriendo por tus pecados y mis pecados, nosotros por fe podemos decir, Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados. Yo reconozco que he pecado contra ti, he pecado, porque no solamente pecamos contra Dios, pecamos contra las personas que nos rodean, con nuestras esposas, contra nuestros hijos. Qué terrible esa versión de tinieblas en nuestra vida. Pero cuando por la fe venimos a Cristo y miramos y cantamos a Él y escuchamos la palabra del Señor, reconocemos que hemos pecado y entonces en ese momento viene algo que se llama en nuestras vidas la metanoia, cambio de mente, cambio de corazón. Dios transforma nuestras vidas. ¿Y eso qué significa, pastor? Bueno, que ya no debemos seguir arrepintiendo. No, sí, tenemos que seguir arrepintiéndonos. Pero no es ese arrepentimiento para salvación. Es un arrepentimiento donde constantemente tenemos que decirle, Señor, vengo a ti. Como decía la canción, ¿verdad, Ayana? ¿Cómo cantábamos? Vengo a ti, Señor. ¿Qué dice? Cámbiame, renuévame. Es decir, constantemente necesitamos venir a Dios y decirle, Señor, transfórmame, cámbiame. Sin embargo, el pecado en la vida del creyente rompe la comunión. ¿Cuántos lo creen conmigo? El pecado no solamente rompe la comunión con Dios, rompe la comunión con los seres que más amamos y queremos. Eso no es así. Con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Pero no destruye nuestra condición de hijo. Un verdadero cristiano siempre es aceptado cuando aún no siempre sea aceptable. ¿Te recuerdas lo que dice la Escritura respecto a las ofrendas? Creo que dice de Abel que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Porque escúchame, lo que tú y yo hacemos repercute en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. No podemos pensar que si andamos en tinieblas Dios podemos ser aceptables ante Dios. No es una situación de nuestra condición de hijo, es lo aceptable que podemos ser delante del Señor. Tú sabes que como pastores vemos personas que comienzan a hacer un montón de cosas dentro de la iglesia. Y muchas veces como pastores dejamos a muchas personas hacer cosas, aun cuando sabemos que hay cosas que no están bien. Pero debemos confiar en Dios, que no seamos nosotros que quitemos a personas, que sea Dios que termine quitándolas del medio, cuando el corazón no esté en el lugar correcto. Ahora, ¿cómo provee Dios por los pecados de los santos, de los creyentes, a través del ministerio celestial de Cristo? ¿Ves lo que dice el versículo? Pero si andamos en luz, en el verso 7, como Él está en luz, Dios espera que andemos en luz en el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión que dice unos con otros. Y mira lo que dice, y la sangre de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia, que dice, de todo pecado. Ven conmigo. ¿Sabes dónde está el gran problema? Cuando comenzamos a decirle a Dios, no, yo no soy pecador, yo no tengo desobediencia. No, por el contrario, dice, Dios quiere que tú y yo nos acerquemos, a la luz inaccesible, a la luz de Dios. Y cuando estemos cerca de la luz de Dios, ¿vamos a tener pecado? ¿Qué dice Dios? Sí. ¿Pero qué va a pasar? La sangre de Jesucristo, ¿qué hace?
nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento hay dos conceptos. El concepto de expiación, que significa ser comprado, rescatado. El día de la expiación, el Yom Kippur, celebrado por los judíos, el día que fueron rescatados de Egipto. Pero hay un segundo concepto en el Antiguo Testamento, en el sistema levítico, y era el concepto de la propiciación. Por lo general tomaban al animal, lo degollaban, tomaban la sangre, mis hermanos, en una ponchera. Y esa sangre donde tomaban la vasija, donde tomaban la sangre, luego tenían que tomar la sangre, partir el animal y colocarlo en el altar del holocausto, en el altar de bronce donde se ejecutaba la víctima. Y el sacerdote tenía que tomar la sangre y rociar la sangre, de manera que el ofensor, el que había pecado, cuando Dios miraba la sangre del animal, ¿sabes qué pasaba? La ira de Dios se aplacaba. Porque la sangre da sustitución. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo en el Calvario. Por eso el Escritor dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? ¿Qué hace la sangre? Limpia de todo pecado. Cuando Dios mira la sangre de Cristo, ¿qué sucede? No es por tu justicia ni mi justicia, es la sangre. La sangre de Cristo, la que tiene la capacidad, mis hermanos, de poder de alguna manera limpiarnos su bendita sangre. Escúchame, somos salvos de la ira y del pecado. ¿Sabes por qué? Por la muerte de Cristo. Romanos 5, 6 al 9 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Versículo 8. Archiconocido, y debemos saber de memoria todo. ¿Qué dice el versículo 8, pastor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en la justificación en su sangre. Por eso es que nosotros podemos participar de los pactos y las promesas hechas a Israel. Dios no ha hecho un pacto con la iglesia. Pastor, después de aquellos días haré un pacto con la casa de Jacob. Estableceré mi pacto con la casa de Israel. Jeremías capítulo 33. Estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Le quitaré ese corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. ¿Te recuerdas lo que dice? Es una cita citada en el Antiguo Testamento. Y alguien ha preguntado, ¿y cómo participa la iglesia? La iglesia participa a través de la sangre. En el capítulo 11 dice Pablo a Israel, a quien pertenecen los pactos, a quien pertenecen las promesas y la promulgación de la ley. Interesante, el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados. ¿Y la justificación en qué? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No solamente esto, somos salvados diariamente por el poder del pecado de la vida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos. ¿Sabes por qué seremos salvos? Por su vida. Seremos salvos por su vida. La palabra abogado, mis hermanos, que conseguimos allí, esa palabra que tenemos un abogado para con el Padre, esa palabra abogado quiere decir uno que defiende un caso de alguna manera. Tu caso y mi caso, que somos criminales convictos porque hemos pecado. ¿Cuántos han pecado los que estamos acá? ¿Hemos pecado contra Dios? ¿Hemos dicho mentira? ¿Sabe quién es nuestro abogado en ese caso? El Paracleto. Esa es la misma palabra, abogado, que aparece en Juan 14, 16, que dice, yo rogaré al Padre y dará otro Paracleto. El Paracleto, el Consolador, el abogado, para que esté con vosotros, que dice para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios fuerte? Porque tenemos un abogado para con el Padre. Amén. A nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. El Espíritu Santo representa a Cristo ante nosotros en la tierra y el Hijo nos representa ante Dios en el cielo. Sus heridas testifican de que Él murió por nosotros y por lo tanto Dios puede perdonarnos cuando confesamos en Él y cuando confesamos nuestros pecados. Escúchame algo, cuando tú y yo creímos en Cristo obtuvimos justificación por la sangre del Cordero. Cuando Dios ve la sangre aplicada a nuestra vida, su ira desciende porque tú y yo lo que merecemos es candela e infierno. ¿Cuánto da gloria a Dios por su sangre?
podemos ser justificados a través de la sangre del Cordero. Somos participantes en el pacto por la sangre. Por eso es que cuando confesamos nuestros pecados, una gota, escúchame, una pequeña gotica de sangre de Cristo era necesario para poder limpiar y expiar el pecado del mundo. Una sola gotica de sangre de nuestro Señor. Dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica por medio, mis hermanos, de su sangre. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice la Escritura, el que además de esto está a la diestra, mis hermanos, de Dios, el que también intercede, escúchame algo, por nosotros. La palabra, escúchame, la palabra confesar que conseguimos en el versículo 9, ya estamos aterrizando, la palabra confesar que conseguimos en el versículo 9, mira lo que dice, si confesamos nuestros pecados. La palabra confesión básicamente significa, mis hermanos, la palabra confesión es una unión de dos palabras. Escúchame, préstame atención, ya estamos aterrizando. La palabra confesión es la unión de dos palabras, hablar y decir lo mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando confesamos estamos diciendo lo mismo que ¿quién? Lo mismo que Dios. Es llamar el pecado tal cual por el nombre que Dios nos llama. Al adulterio le llamamos adulterio, a la fornicación le llamamos fornicación, a la borrachera le llamamos borrachera. La palabra confesión significa decir lo mismo. Confesar el pecado significa decir lo mismo respecto a lo que Dios dice. A la borrachera le decimos recreación social. No. Al celo, al pleito, la ira y a la contienda le decimos yo soy así. No. Dios le llama pecado. Es decir, lo mismo que Dios. Tengamos presente, mis hermanos, que los cristianos no tienen que hacer penitencia. No tenemos que comenzar a lacerar nuestro cuerpo, a hacer sacrificio. Cuando hemos pecado, todos los pecados quedan resueltos. Gracias a Dios, quedan resueltos en la cruz. Si tú tienes a Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estoy aterrizando. ¿Esto significa que podemos pecar cuantas veces queramos? No. Por supuesto que no. El cristiano que entiende la verdad, la provisión de Dios para una vida de santidad, no quiere desobedecer deliberadamente a Dios. Escúchame, es que no puedo entender a cristianos que quieren vivir como mundanos. Hay una separación categórica. El que anda en luz no anda en el mundo, no anda en tinieblas. No voy a hablar como mundano. No voy a vestir como mundano. ¿Alguien conmigo? No voy a vivir como mundano. No voy a tratar a mi esposa como un patán. Ni voy a ser una mujer insurrecta como aquellas que no tienen a Dios. ¿Me está siguiendo conmigo? No voy a hacer traquiñuelas para poder cuadrar negocio y hacer cosas que son incorrectas, porque quiero vivir como un hijo de luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pastor, esto es muy radical. ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Perdona. ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Aquí. ¿Saben, no? Lo que está aquí. El pecado. No, Dios dice, tienes que confesarlo porque la situación es que Dios es luz. Dios es luz. Tengo mi conclusión. La confesión es la primera respuesta inmediata cuando el Espíritu de Dios señala y marca. ¿Sabes quién marca el pecado? ¿Quién es el que marca el pecado? El Espíritu Santo es quien marca el pecado. Dice la Biblia que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿sabes quién es? Es Dios quien nos ha dado también su Espíritu. Madre mía.
El Espíritu de Dios señala el pecado en nosotros. El arrepentimiento debe ser profundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sincero, genuino. Debe implicar llamar al pecado y reconocerlo. Como David hizo cuando con claridad, mis hermanos, y sinceridad declaró su pecado en el Salmo 51. Grandes pecados significan grandes confesiones. ¿Cuán grande es el pecado? ¿Cuán grandes confesiones? Esta semana recibí una noticia de una iglesia donde creo que sí prediqué allí en Perú, mi amor. Y recibí una noticia, al parecer probablemente haya sucedido algo terrible en ese lugar. Entre más alto se está, más fuerte es la caída. Hermano, el pecado es miserable, escúchame. El pecado fue quien clavó a nuestro maestro en la cruz. Ese miserable pecado, escúchame algo, es lo que hace que un hombre pueda, escúchame algo, violar a sus hijos. Ese miserable pecado es el que hace que en el Medio Oriente haya guerra y que mueran 70,000 personas, mayormente niños. Ese miserable pecado es el que hace que una bomba caiga en una escuela de niñas. Si tú y yo no juzgamos nuestro pecado, ¿sabes quién nos va a juzgar? Dios se va a encargar. Jeremías en sus lamentaciones escribe, me gusta el capítulo 3, porque Jeremías comienza a decir: yo soy el hombre que he visto el látigo de Dios bajo la sombra de su enojo. Tremendo. Estaba en un caballo montado y estaba pasando por Jerusalén y estaba viendo los cadáveres y las mujeres desnudas, violadas, muertas en todo Jerusalén. Iba en su caballo diciendo, llorando. ¿Has leído Lamentaciones? Y él dice: yo he visto el látigo de Dios bajo la sombra de su enojo. Ay, hermano, no caigamos en el látigo de Dios. Yo no quiero caer en el látigo de Dios. Ayúdanos, Señor. Quiero aterrizar este avión. Abre tu Biblia en Salmo 51, por favor. Salmo 51, esta es la declaración más profunda de pecado. Salmo 51, todo en su Biblia, ábrelos, ayúdenla, Salmo 51. Salmo 51. El encabezado comienza a decir de esta manera: quiero que me sigas en este salmo, por favor. Es un salmo crucial, mis hermanos. Salmo 51. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, y le dijo, y dice David de la siguiente manera, escúchalo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Mira lo que dice David: borra, dice David, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre están delante de mí. Mira lo que dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es un hombre que había pecado profundamente. Y aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor. Siento vergüenza de mis pecados, borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios. Había asesinado a David. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son?
son espíritus quebrantados, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos, ofrendas del todo quemadas, entonces ofrecerán becerros delante de tu altar. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando, vamos a hablar con Dios en este momento. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos orando, vamos a hablar con